Somos fueristas, decía. Creemos en los acuerdos a largo plazo, acuerdos que desde luego no son intocables, pero que entendemos que es bueno que sean concebidos para durar, para largo plazo, porque eso de alguna manera demostraría que los firmantes han pensado no en sus intereses inmediatos, sino en los intereses a largo plazo. Precisamente porque creemos en los acuerdos a largo plazo, creemos también en los derechos históricos. En los derechos históricos y en los deberes históricos, porque no hay unos y nosotros. Queremos, desde luego, como ustedes, lo mejor para Navarra, queremos su autogobierno, pero en cambio rechazamos tajantemente esa milonga del derecho a decidir. ¿Derecho a decidir qué? Ya decidimos. Decidimos constantemente en este Parlamento. Decidimos por dónde van las carreteras, decidimos si se hace el TAP, no se hace el TAP, decidimos qué servicios podemos ofrecer. Pero no es de esas decisiones de las que quieren hablar los partidarios del derecho a decidir. Ellos hablan de un derecho a romper unilateralmente los pactos, un derecho a saltarse el contrato social que nos hace a todos iguales ante la ley, y un derecho a decidir que es un derecho a no ser solidario, un derecho al aislamiento, un derecho a romper con nuestra larga historia de convivencia. Este derecho a decidir, en efecto, es un derecho a convertir a andaluces, a extremeños, a castellanos, a aragoneses, a cántabros en extranjeros en Navarra. Y nosotros, que estamos orgullosos de nuestra historia, pero que estamos también orgullosos del hecho de que Navarra haya acogido en las últimas décadas a mucha gente venida de distintos países, no queremos ese derecho. No queremos ese derecho porque tampoco queremos que se nos aplique. No queremos que nos conviertan en extranjeros en nuestro propio país. El próximo día 1 de octubre, el independentismo catalán pretende llevar a cabo un referéndum para ejercer ese falaz derecho a decidir. Un referéndum para independizarse y convertirles, no a los de UPN, para convertirles a todos ustedes en extranjeros en Cataluña. Si por ellos fuera, querrían incluso convertirles en extranjeros en Valencia, en Baleares y en una parte de Aragón. Me dirán, es tan terrible ser extranjero, lo dice como si fuera algo malo. No, no, por supuesto soy consciente que ser extranjero no es nada malo. Pero extranjero en términos jurídicos siempre significa alguien con menos derechos que el ciudadano. Incluso en esa avanzadísima República Catalana. Miren, de acuerdo al artículo 17,5 de la Ley de Transitoriedad catalana, para ejercer aquellos puestos de trabajo que impliquen el ejercicio de poder público y la salvaguarda de intereses generales, una definición tan amplia que incluiría toda la función pública y que en un informe del Consejo de Transición Nacional incluye expresamente a los profesores de universidad, para ejercer esos puestos, decía, será necesario poseer la nacionalidad catalana. Para votar, para ser elegido, será también necesario tener la nacionalidad catalana. Y esta debe solicitarse expresamente. Un catalán nacido en Cataluña, que trabaja en Cataluña, que vive en Cataluña, si no la pide, no podrá trabajar en la función pública en Cataluña, no podrá votar y no podrá ser elegido. Ya lo ven, el cacareado derecho a decidir en la práctica sirve para que ciudadanos no sean invisibilizados, sean marginados de la vida pública y no puedan opinar por no ser nacionalistas. Los miles de navarros que viven en Cataluña se verán en la misma situación. Si están empadronados desde hace 2 años, podrán pedir esa quimérica ciudadanía catalana y, por lo tanto, ser desleales a su país, a la Constitución que lo vertebra y que garantiza nuestro sistema foral. Pero en caso de que no estén empadronados, ni siquiera tendrán esa opción. Y todos los navarros viviendo en Navarra y viviendo en el resto de España tampoco podrán realizar oposiciones en Cataluña, porque serán extranjeros. Esa misma ley de transitoriedad, esto es muy llamativo, establece que para tener la nacionalidad catalana no será necesario renunciar a la española. Con lo cual, el más rabioso y antisistema independentista de la CUP podrá presentarse a oposiciones en España, podrá, no querrá pagar impuestos, pero tendrá o exigirá ser atendido en los hospitales, en todos los centros públicos, con lo cual quieren quitarnos derechos a los que ellos, en cambio, no renuncian. Todo esto sería de risa. Sería de risa de no ser porque en esta Cámara hay grupos que, desgraciadamente, aplauden alborozados al hecho de que se nos prive de derechos y se nos convierta en extranjeros. Y en el hecho de que se pongan muchos navarros en Cataluña en la tesitura de o traicionar a su país, pidiendo una nacionalidad que lo quiebra, o quedarse sin un puesto de trabajo, sin derecho a voto, sin derecho a ser elegidos en el lugar en el que residen.
Tiendo a ser muy comedido en el uso de las palabras, pero perdónenme, esto entra plenamente dentro de la definición de estupidez. Estar dispuesto a hacerse daño a uno mismo con tal de hacérselo a alguien a quien se odia. Y me temo que los separatistas odian tanto a España que no les importa verse privados de derechos con tal de ver España rota. Yo no creo que los judíos tengan derecho, por ejemplo, a decidir echar a los árabes de Israel. No creo que los coptos tengan derecho a separarse de los musulmanes en Egipto. No creo que los musulmanes tengan derecho a separarse de los no musulmanes en Francia. Creo que todos los ciudadanos deben tener los mismos derechos, sin importar su etnia, su lengua, su origen, su religión. Pero no creo que nadie tenga derecho a romper la convivencia trazando fronteras entre quienes ya conviven y comparten todo. Los nacionalistas catalanes, victimistas, llorones, manipuladores, tóxicos, como todos los nacionalistas, culpan a los españoles de todo, de todos sus problemas. Al parecer los españoles les robamos. Lo han repetido muchas veces, los españoles nos roban. Curiosamente les roban los más pobres entre los españoles, los andaluces y los extremeños. Es, por cierto, el mismo argumento que utiliza la ultraderechista Liga Norte en Italia, que también sacó en un parlamento esteladas. Es curioso esto que los españoles sean opresores y les roben. Deben ser los ladrones y los opresores más tontos del mundo, porque en lugar de ser más ricos que los pueblos que supuestamente expolian, son mucho más pobres, tienen peores carreteras, tienen más paro. Incluso tras una crisis económica brutal, la diferencia entre las comunidades ricas y las comunidades pobres se ha hecho más grande. Son unos explotadores muy torpes esos españoles. Es ridículo, pero incomprensiblemente los partidos de izquierda dan su apoyo a quienes repiten desde el egoísmo ese mantra del España nos roba, los españoles nos roban, que no es sino una versión étnica de los pobres nos roban. Nadie en su sano juicio puede creerse esa mentira del expolio a Cataluña. Nadie puede creerse que España oprime culturalmente a Cataluña, ni que Cataluña está oprimida políticamente. Los catalanes tienen los mismos derechos, exactamente los mismos que el resto de los españoles. Disfrutan de un autogobierno inédito en su historia. En todas partes, los nacionalistas crean el mito de una opresión, la predican en los medios de comunicación privados y públicos, llenan de mentiras y de odio la cabeza de niños y niñas en colegios e institutos, se saltan las leyes, se saltan los acuerdos, se saltan el propio reglamento de su parlamento, se saltan su estatuto de autonomía, con el objetivo de quebrar la convivencia. Niéguense, señorías, niéguense a ser considerados extranjeros en Barcelona. Niéguense. Digamos desde este Parlamento de Navarra que Cataluña también es nuestra tierra. Por lo mismo que un catalán nunca será extranjero en Navarra. No dejen que les quiten derechos políticos a los navarros que viven allá. No dejen que les quiten el derecho a votar, el derecho a acceder a la función pública. Niéguense al mayor recorte de derechos políticos al que hemos asistido. Muchas gracias.